En esta oportunidad vamos a ver cómo descomponer un vector en sus diferentes componentes, tanto en X como en Y, así como también encontrar las diferentes características. El ejercicio nos dice, la magnitud del vector C es 10 centímetros y forma un ángulo de 55 grados con el sentido positivo del eje X. Determinar las componentes del vector, las coordenadas del vector, los ángulos directores, el vector en función de los vectores base y el vector unitario. Lo que nos está dando es que el vector C tiene sus componentes polares, porque me está dando la magnitud, que es el radio vector, y el ángulo polar, porque dice que 55 grados forma con el sentido positivo del eje X, es decir, desde el eje de referencia X en sentido antihorario. ¿Cómo nos va a dar mi gráfica? Pues mi gráfica va a ser la siguiente. Sí, en el primer cuadrante se encuentra la gráfica de este vector. Vamos a calcular cada una de sus componentes. Para el literal A, debo utilizar mi fórmula. ¿Cómo es la fórmula? La componente en X va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo. En este caso, la componente en X va a ser igual, la magnitud es los 10 centímetros. 10 por el coseno de qué ángulo. Esta viene siendo la dirección del vector, porque coincide con el ángulo polar, coseno de 55 grados. ¿Listo? Entonces la componente en X va a ser igual y vamos a utilizar la calculadora. Entonces, $10 por el coseno de 55 grados va a ser igual a 5,7357. Utilizamos dos decimales, por lo tanto, aproximamos. Como el tercer decimal es 5 mayor a 5, aproximamos y nos quedaría 5,74. 5,74. Las unidades que estamos trabajando son centímetros. Ya tengo la componente en X. Ahora, mi componente en Y va a ser igual a la magnitud por el seno del ángulo. Componente en Y va a ser igual, la magnitud sigue siendo 10 por el seno de 55 grados. Por lo que la componente en Y va a ser igual. Nuevamente utilizo la calculadora y me dice 10 por el seno de 55 grados. Me da 8,19. 15. Como el tercer decimal es del 1, no aproximo y me quedaría 8,19. 8,19 centímetros. Listo. Ya tendría mis dos componentes. Tanto en X como en Y. El literal B me dice las coordenadas del vector. No me especifica qué tipo de coordenadas es. En el ejercicio me da mis coordenadas polares, por lo que vamos a asumir que me pide las coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares del vector C van a ser igual al valor en X y en Y. El valor en X será 5,74
y el valor en Y 8,19. Todo esto en unidades centímetros. ¿Sí? El literal C me está pidiendo los ángulos directores. ¿Sí? Los ángulos directores yo utilizo la siguiente fórmula. El coseno del ángulo alfa es igual a la componente en X sobre la magnitud. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar los valores. Coseno de mi ángulo alfa va a ser igual a la componente en X 5,74 dividido para 10. El coseno del ángulo alfa va a ser igual a 0,57. ¿Cómo despejo el ángulo de mi función trigonométrica? Entonces el ángulo alfa va a ser igual, el coseno pasaría como su inversa, coseno a la menos 1 de 0,57. ¿Listo? Entonces eso vamos a hacerlo en la calculadora. Hay que verificar que la calculadora esté en grados, por favor. Puedo hacer la división nuevamente. Sí. Y calculo el shift coseno. Shift coseno de esa respuesta. And significa la respuesta anterior. Y me da un valor de 54,97 grados. Entonces, alfa va a ser igual a 54,97 grados, que es aproximadamente 55 grados. Ya tengo el ángulo alfa. Ahora, para calcular el ángulo beta, utilizo la siguiente fórmula. Coseno del ángulo beta va a ser igual a la componente en Y sobre mi magnitud. El coseno del ángulo beta va a ser igual a 8,19 dividido para 10. El coseno de beta va a ser igual a 0,82. ¿Por qué 0,82? Pues bueno, me quedaría 8,19 dividido para 10, 0,819. Como el tercer decimal es 5 mayor a 5, aproximo a su inmediato superior. 0,82. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejo el ángulo? Igualmente, beta va a ser igual coseno a la menos 1 de 0,82. Beta va a ser igual y utilizo la calculadora. Me dice 8,19 dividido para 10 igual. ¿Sí? Shift coseno de esa respuesta. Me da 35,015 o 35,02. 35,02 grados. Aproximadamente, en número entero, 35 grados. ¿Sí? Ahora esto en la gráfica. ¿Cómo lo represento? Sabemos que el ángulo alfa es aquel que se mide desde el eje positivo de las X en sentido antihorario o en sentido horario.
no importa la convención de giro, ¿sí? Siempre y cuando no pase 180 grados. Entonces, como sale de aquí, coincide que viene siendo el ángulo o la dirección del vector, 55 grados. Y el ángulo beta siempre sale desde el eje positivo de las y en sentido horario o en sentido antihorario, pero no debe superar los 180 grados. Si yo me voy hacia acá, supera los 180 grados. Por lo que este de aquí va a ser mi ángulo beta. ¿Sí? Si el ángulo de acá es 55 grados, el ángulo beta va a ser 35 grados. Y ahí tendría 35 más 55, 90 grados, que es lo que vale todo un cuadrante. ¿Sí? Ahora nos pide calcular el vector en función de sus vectores base. ¿Sí? Este es el literal de el vector en función de sus vectores base. Cx y aumentamos la y para los valores de x más cy, la componente en y, los valores con j. ¿Sí? Entonces me quedaría el vector Cx vale 5,74 y más 8,19 j. ¿Esto en qué unidades tengo? En lo que venimos trabajando, centímetros. Y ya tengo mi literal D. Ahora el literal E. El literal E me dice el unitario de mi vector C. ¿A qué va a ser igual? Tengo dos formas, ¿no? Por medio de las componentes o de sus cosenos directores. Componente en X sobre la magnitud Y más la componente en Y sobre la magnitud J. ¿Sí? El unitario del vector C va a ser igual. Si podemos observar, aquí está el valor de componente en X sobre la magnitud. ¿Sí? Que vendría a ser este valor de aquí. ¿Sí? O podemos nuevamente hacerlo. 5,74 dividido para 10. Esto será I más 8,19 dividido para 10 J. El unitario del vector C va a ser igual a 0,57 I más 0,82 J. ¿Sí? El unitario del vector no tiene unidades, es adimensional. ¿Y cuál es la otra manera? El unitario de mi vector C va a ser igual al coseno del ángulo alfa I más el coseno del ángulo beta en J. ¿Sí? Reemplazo los valores. Aquí sería coseno de 55 grados y más el coseno de 35 grados J. Que es lo mismo que tengo acá, ¿no? En la parte del literal C. Nosotros tenemos coseno de ese ángulo, coseno de beta. ¿Sí? ¿Qué me da? Entonces será el unitario del vector C va a ser igual a 0,57i más 0,82 j. Y ya tengo realizado todo mi ejercicio.